Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Hoy en Parlamento Abierto hablaremos de los foros para la reforma del Estado y electoral, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores de esta semana y de los 80 años del exilio español en México. Además, tendremos la crónica de Miguel Reyes Razo. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro se llevaron a cabo los foros sobre la reforma del Estado, en los que participaron especialistas, académicos y funcionarios para analizar diversas propuestas sobre paridad, facultades constitucionales, fiscalización y autonomía de organismos institucionales, entre otros temas. Veamos parte de lo que ahí se expuso. Esta semana se llevó a cabo la inauguración de los foros para la reforma del Estado y electoral en el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo la reforma del Estado el tema de las primeras mesas de trabajo. Durante los 3 días de los foros se trabajó en temas como el de las reglas para hacer efectiva la paridad en todo y la competencia de los órganos del Estado. Escuchemos las intervenciones de algunos de los participantes. Nos congratulamos hoy por la inauguración de este ejercicio de Parlamento Abierto. Vemos con agrado que es una práctica que llegó para quedarse en esta legislatura. Estamos ante tiempos que ameritan que el Poder Legislativo escuche otras voces que enriquezcan nuestro trabajo. La inclusión y apertura nos redituará en legitimación democrática en el proceso legislativo y en los productos constitucionales y legales que aquí acordemos. Tenemos que reducir el costo de los partidos políticos. Tiene que haber una optimización del costo de los órganos electorales en el país. Tiene que haber una disminución en el costo también de organizar las elecciones. Si vemos hacia atrás, constatamos que de 1977, año de la reforma constitucional del maestro Reyes Heroles, a 2014, año de la última, México vivió transcurrir, como ya se ha señalado aquí, en 1977, 1986, 1990, 93, 94, 96, 2008 y 2014. Cambios constitucionales que de manera paulatina y gradual transformaron de manera radical el sistema electoral y de partidos. De igual manera, hay temas que tienen que ver con la propia transformación del poder legislativo. Por ejemplo, está el tema del informe de los legisladores, que no es una obligación hasta ahora. Debe haber un informe obligatorio, periódico de los legisladores, y ese informe debe remitirse a las cámaras, y en el caso de los senadores debe remitirse también a los congresos locales de sus estados. En la mesa 2, la Federación Mexicana, se trataron puntos como el de los subsidios federales, estados y municipios, y las diferencias de potestades constitucionales entre las entidades federativas y las leyes generales aprobadas por el Congreso de la Unión. ¿Hay crisis en las facultades constitucionales? Pues sí, porque no solo desde el ámbito o de la perspectiva jurídica y el análisis normativo de la propia Constitución, sino también desde el análisis político, económico, social, de las necesidades que tiene cada una de las entidades, se ha recurrido a crear cierto tipo de facultades que ni siquiera ya podríamos llamar federales, sino centralistas. Tenemos un problema de secuestro, entonces vamos a hacer una ley general del secuestro, una ley general que pueda tener una condición y un impacto en las distintas entidades federativas. Tenemos un problema o una maximización de algún derecho, como puede ser el acceso a la información y la transparencia, y no hay una confianza en la entidad federativa, entonces vamos a crear una ley general que marque las pautas y de ahí distribuimos hacia las entidades federativas qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no.
Las leyes generales debieran, desde mi punto de vista, ser aprobadas también por los congresos locales, pero son aprobadas solamente por el Congreso de la Unión. Entonces, ¿qué ocurre cuando el Congreso de la Unión aprueba una ley general? Que todas las competencias se quedan, las más importantes, en la Federación, y le deja escasas competencias a las entidades federativas, la ley general. Todas las controversias en los últimos años, controversias constitucionales entre una ley general y una ley estatal, por ejemplo en materia educativa, pues la Corte ha dicho sistemáticamente prevalece la ley general sobre la ley estatal y no hay posibilidad para una defensa de las competencias locales. Premisa. El federalismo mexicano está en crisis, indudablemente por sus inconsistencias y por el régimen presidencial. En México la solución que inventamos para eso tuvo que ver con establecer un criterio de gobernanza política expropiando al Ejecutivo y al Legislativo facultades diversas que se adscribieron a órganos constitucionales autónomos que son órganos técnicos de carácter especializado. Al final voy a regresar a esto y por lo tanto es necesario tener en cuenta. Esta premisa se articula con el otro problema. Somos federalistas en varios aspectos, hay puntos que pareciera que al régimen político le gusta la desconcentración y hay otros muchos más donde lo que queremos es la concentración y centralización. En la mesa 3 del foro se abordó el tema sistema de fiscalización y austeridad de los gastos como principio constitucional, en el cual los participantes coincidieron en que es necesario incorporar el concepto de austeridad como principio constitucional. De entrada deberíamos de tener presente que la eficiencia supone necesariamente austeridad. Si queremos hacer las cosas con el menor uso de los recursos públicos, supone entonces que el menor uso de los recursos públicos impide que los servidores públicos usen comodidades y lujos para ejercer su función pública. Es decir, cómo nos acercamos hoy por hoy al derecho a partir de ideas que no son meramente de reglas, de normas, de reglas de conducta obligatoria, sino a partir de los principios, como muy bien apuntaba Jesús George Zamora. Ha quedado claro ya, por lo menos en sede jurídica, en sede jurisdiccional, que no estamos hablando de subsunciones de normas, que no estamos hablando de excluir una norma para aplicar otra conforme a los tradicionales principios de aplicación de las reglas. Por ejemplo, la norma especial deroga a la norma general. No, hoy por hoy, en vez de una pirámide normativa, tenemos pues más o menos un panásimo, un pan sin levadura, una tlayuda, si quieren ustedes, ¿no? Tenemos algo horizontal, una tortilla, y hay que levantar la ayuda, la tortilla, ahí donde se encuentre, para encontrar la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas, como dice el segundo párrafo del artículo 1 constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues aunque nos parezcan antitéticos los principios, hoy por hoy tenemos que buscar que convivan. Y esto es un mandato de optimización muy complejo, epistemológicamente, como decía la diputada, muy complicado. Finalmente, los participantes coincidieron en que nuestras instituciones se han ido construyendo a partir de presiones políticas, económicas, sociales o factores internacionales, pero que es necesario fortalecerlas. Los foros concluirán la siguiente semana con la discusión de la reforma electoral. Pienso, para no extenderme, que lo que tenemos que pensar y repensar es todavía mucho. Y van a venir jornadas en donde se requerirá una gran legitimidad de las instituciones por los peligros que el país tiene. Los felicito desde nuevo y les agradezco que me hayan dado esta oportunidad. Muchas gracias. También esta semana se presentaron las conclusiones sobre desarrollo económico del Plan Nacional de Desarrollo, destacando la idea de que la competencia económica es el motor central para el desarrollo del país. También se solicitó al jefe del Ejecutivo el impulso de políticas públicas relacionadas con un sistema nacional de salud universal y un sistema educativo nacional gratuito.
El pasado lunes 10 de junio se realizó la entrega de conclusiones del eje temático Desarrollo Económico sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público. Durante su participación, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, resaltó la seriedad, oportunidad y responsabilidad con la que están actuando todas las comisiones de la Cámara. Un presupuesto es un plan con números. Si el plan no tiene números, se crea el vacío. Y si los números no tienen plan, son inútiles. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, expresó lo siguiente. Dentro del plan hay una visión de un gobierno que se hace responsable en generar condiciones para un mayor crecimiento económico y con ello, como dice el presidente de la República, cambiar como el gran objetivo de este plan el bienestar de la mayoría de la población. Por otra parte, el diputado del PRI, Fernando Galindo Favela, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, mencionó que se está ante un momento histórico, pues por primera vez la Cámara de Diputados tendrá la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. En materia en particular que le corresponde a la Comisión de Economía, no se establece cómo se va a fomentar la investigación en materia de ciencia y tecnología con los organismos empresariales, es decir, con el sector privado. Por su parte, la diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Vaca, señaló que el combate a la evasión y elusión de los impuestos debe efectuarse con respeto a los derechos del ciudadano. Como responsables de la aprobación de dicho plan, tenemos el compromiso firme de emitir una opinión útil para determinar el sentido del dictamen correspondiente, así como de dar seguimiento puntual a las acciones del gobierno federal, a fin de que no se quede como un bonito poema de nobles intenciones. También el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, celebró que por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo esté abierto a la opinión de los distintos sectores y de la sociedad en general. También celebro estos 3 ejes transversales de gestión honorable y eficiente, de gestión incluyente y de gestión dentro de un desarrollo sostenible. Creo que la estructura del plan, en general, se me hace fácil de entender a toda la población mexicana. Indudablemente, habrá que mejorar. Para eso se planteó este Plan Nacional de Desarrollo. Javier Treviño Cantú, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, reconoció que la realización de las audiencias públicas y la discusión y análisis que se dio en ejercicio de Parlamento abierto permitió formar un documento de opinión. Reconocemos que la planeación para el desarrollo es un aspecto fundamental para perfilar el rumbo con certidumbre y con visión de largo alcance para nuestro país. Y en el sector empresarial estamos convencidos de la importancia del proceso de análisis que se llevó a cabo en esta Cámara de Diputados. Parte de las conclusiones que se presentaron son que se deberá impulsar un programa de desarrollo industrial, el cual establezca los mecanismos de colaboración público-privada para elevar los niveles de inversión hasta 30% como proporción del PIB, garantizando el ejercicio eficaz de los recursos públicos. En la sesión de esta semana de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se presentaron diversas iniciativas en materia migratoria y de fomento a la lectura, además de citar en sesión extraordinaria a una sesión solemne en la Cámara de Diputados para conmemorar el 80 aniversario del exilio español. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de esta semana, se debatieron y aprobaron diversos temas. El diputado de Morena y presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución, para que el Estado no criminalice la migración irregular y procure condiciones económicas y sociales para que sus habitantes permanezcan en el territorio nacional. Nos quieren convertir en un país enjaulado. Si se llega a aprobar la condición de tercer país seguro, esto significa que los que entran aquí ya no pueden salir. Es la parálisis del movimiento de las personas. La diputada del PRI, Soraya Pérez Munguía, presentó 3 dictámenes con puntos de acuerdo en relación a temas como migración, fomento a la lectura e impacto económico en México por la relación China-Estados Unidos.
Sobre la importancia de instalar ventanillas únicas de atención a migrantes que faciliten la realización de sus trámites. Todos saben que los mexicanos que residen en el extranjero, especialmente los que se encuentran laborando en los Estados Unidos de América, tienen la necesidad de realizar trámites y servicios ante diversas dependencias de la administración pública, pero se enfrentan al tradicional burocratismo, de implementar una campaña de fomento a la lectura a nivel de educación básica. También tuvo una amplia discusión, básicamente a partir de que la lectoescritura ya hoy forma parte de las prioridades en materia educativa. Durante la sesión se presentaron diversas iniciativas. La diputada del PAN, Verónica Sobrado Rodríguez, presentó una iniciativa que busca proteger a aquellos servidores públicos o particulares que alerten o denuncien la comisión de una conducta que pudiera ser constitutiva de un acto de corrupción. A pesar de la aprobación de la reforma constitucional para combatir la corrupción que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, así como de la expedición del marco jurídico secundario, no se puede decir que los trabajos han terminado. El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Izcoatl Tonatiu Bravo Padilla, presentó una iniciativa que busca aumentar las sanciones para quienes pretendan o provoquen un incendio en zonas federales. No se puede reducir el presupuesto a esta materia y, por otro lado, reforzar los elementos de vigilancia para que quienes pretendan o provoquen un incendio sean justamente sancionados. El propósito es, pues, incrementar las penas y sanciones que se establecen en el Código Penal Federal, así como la reparación del daño ocasionado al medio ambiente, debiendo generar condiciones que inhiban dichas prácticas y considerar de forma urgente el daño, en muchas ocasiones reversible en el largo tiempo solamente, para el medio ambiente. También se aprobó un segundo periodo de sesiones extraordinarias del Senado de la República, a realizarse del 18 al 21 de junio, con motivo de la aprobación del Acuerdo Comercial TEMEC, además de tratar la renovación de mandato y austeridad republicana. Finalmente se convocó al segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados el próximo jueves 27 de junio, y en ella realizar la sesión solemne por los 80 años del exilio español e inscripción de la frase «Al exilio republicano español», en letras de oro en el Muro de Honor. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana se cumplieron 80 años del exilio español en México, por lo que en este recinto legislativo se realizó una exposición fotográfica en homenaje a Gilberto Bosques, diplomático fundamental en esta historia. Y en nuestro programa Parlamento en Vivo también se habló de este tema. El pasado lunes 10 de junio se inauguró la exposición fotográfica 80 años del exilio español, Asilo a la vida, Gilberto Bosques, en memoria del diplomático mexicano Gilberto Bosques Saldívar, quien durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fue cónsul general de México en París, Francia. El papel de don Gilberto en el refugio de los españoles en México fue sobresaliente, porque además de ser un gran patriota que había estado en la política, fue diputado con Álvaro Obregón y fue diputado con el propio general Cárdenas. Tenía una gran conciencia de lo que significaba y el general Cárdenas le dio toda su confianza. Su misión diplomática fue más allá de servir al gobierno mexicano. En 1939 consideró que era deber de la política exterior mexicana salvar a cuanto refugiado antifascista tocara a las puertas de nuestro consulado en París. Es para mí desde luego un inmenso honor estar aquí con ustedes en esta inauguración de una exposición que, si bien no es muy grande, sí representa emocionalmente y emotivamente toda una época fundamental para México. La lucha que hizo México en los años 30, primero para ubicarse como un país en el ámbito internacional y luego para salvar a tantas y tantas personas que necesitaban la ayuda de algún país generoso que pensara en ellos, es muy importante.
en un momento en que parece que en el mundo los valores morales, los valores éticos, los valores políticos se están perdiendo. A él se debe que miles de ciudadanos españoles que huían de la guerra civil que azotaba a su país hayan podido migrar a México. Yo solamente quiero decir que este es el momento más brillante y más generoso de la historia de la diplomacia mexicana, que como acaba de decir Fernando, fue basado en valores. Esta hazaña se recuerda sobre todo porque está basada en principios. El programa Parlamento en Vivo de esta semana, que se transmitió desde el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro, contó con la presencia del diputado Ricardo de la Peña Marshall del Partido Encuentro Social y los investigadores María Luisa Capella, coordinadora del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, y de Luis Antonio Guacuja, coordinador del Programa de Estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Los participantes de este conversatorio hablaron de los 80 años del exilio republicano español en México. María Luisa Capella explicó cómo se dio el exilio español al que orilló Francisco Franco en los años 30 a 500.000 de sus connacionales. El exilio español es un periodo, digamos, de la historia reciente, aunque es un periodo ya pasado, ¿no? Que fue la consecuencia de que al ser elegido un gobierno democrático, el gobierno de la República Española, el 14 de abril de 1931, hubo un golpe de Estado de libro, aunque ahora lo quieran ocultar realmente un poco, ¿no? Y ese golpe de Estado produjo una guerra civil que hizo que salieran muchísimos españoles, al menos 500.000 de españoles, por lo pronto en la frontera francesa, y terminó ese exilio en la mayoría de ellos aquí en México, aunque hubo muchos países que los recibieron. Resaltaron las decisiones tomadas por el gobierno de México bajo el mando del presidente Lázaro Cárdenas de dar asilo a los que huían de la guerra perseguidos por su postura ideológica. Al respecto, Luis Antonio Guacuja comentó lo siguiente. Y lo que hicieron los países y lo que hizo México, por ejemplo, ¿no? Mientras otros quizá volteaban hacia otro lado, México tuvo una posición muy firme, rompió relaciones diplomáticas con España, ¿no? Con Francisco Franco. Y se instaló la República Española en nuestro país. Los participantes resaltaron la participación de Gilberto Bosques, en ese entonces cónsul de México en Marsella, y su gestión para la llegada del primer barco con 1.600 exiliados en 1939. Ricardo de la Peña Marshall resaltó que México es un país que siempre ha recibido migrantes de todo el mundo, lo cual es algo que le ha caracterizado en las relaciones internacionales. Respecto al mandato de Francisco Franco, comentó lo siguiente. Franco lo que hace es simplemente aprovechar un hueco político, un hueco emocional que existe en España, pero también una gran presión de un grupo de neocapitalistas que, bueno, expresándolo en términos de hoy, que lo que buscan es un control económico con un control político. Entonces, finalmente la guerra se decide por cuestiones de quién le mete más dinero. Finalmente, señalaron que la mayor parte del exilio español se asentó en la Ciudad de México porque los que lo intentaron no pudieron acostumbrarse a la vida en otras partes de la República. Y en la crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos habla de los personajes del exilio español en México. Alguna vez, hace ya muchos años, escuché a mi inolvidable maestro, el gran reportero, novelista Luis Spota Saavedra, narrar que ganó su primer dinero en el periodismo justamente cuando fue a tomar las fotos de los primeros españoles que salían del horror de la España franquista, de la Guerra Civil Española, para llegar al puerto de Veracruz, arribar a México. Spot, entonces muy jovencito, casi un adolescente, tomó fotografías de aquellos famosos niños que luego se convirtieron en los niños de Morelia. Creo que también otro reportero, Enrique Louvet, llegó a formar parte de ellos o vino con sus padres muy niño, también en ese gran éxodo, en esa gran corriente de humanidad que nos llegó de España a la caída del gobierno republicano de Azaña. En la casa se hablaba con admiración
el gesto del presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río al decir a aquellos migrantes españoles, bienvenidos. No hubo condición para ello, porque lo mismo llegaron científicos como el gran Isaac Costero, el padre de la anatomopatología moderna, quien a su vez formó aquí a personajes tan distinguidos como Ruy Pérez Tamayo, como Recasén Siches, como Díez Canedo, en la dirección de la Agencia Mexicana de Noticias en Amex, con su mujer, la crítica de arte, crítica teatral, Lía Engel. Don Paco F. Álvarez hizo historia como gran reportero y gran formador de reporteros. Pero también hasta en el último changarro, la última miscelánea de barrios como en la colonia Anáhuac, en la calle del Lago Chalco, esquina con Laguna del Carmen, a unos pasos de la escuela Fray Francisco Aparicio, en Lago Chalco 23, estaba la Reforma. Y ahí estaba detrás del mostrador un español clasiquísimo, ese que han llevado a los hijos de don Venancio, los nietos de don Venancio, que caracterizó e inmortalizó Joaquín Pardavé, hasta con el propio Horacio Casarín, gran futbolista, enorme futbolista Horacio Casarín. Hasta allí llegaba don Félix, traía su puro, su gorra y su alpargata, y el ceceo, y la forma de hablar, y la forma de decir, y de jurar. Y, bueno, México no olvida. La migración española hizo gran huella, dejó gran huella, y sus descendientes, los que se quedaron aquí, siguen también aportando a ese mestizaje, a ese enriquecimiento de sangres, de talentos e inteligencias. Aquí México sigue recordando a los llegados por la guerra civil y por el golpe franquista. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto De la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional